Eh, Vamos a leer la palabra en el Salmo 102 y luego oraremos. Gloria al Señor. Amén. Así que ahí en tu hogar, y quiero leerles algunos versos. Voy a leer hasta el verso 17, así que es una lectura un poco bastante larga, pero quiero que me acompañes. Me acompañes a leer estos versos bíblicos que leen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y en tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová ha edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Aleluya. Padre, en esta mañana hemos leído tu santa, maravillosa y bendita palabra, Señor. Padre, ella es espada cortante de dos filos que penetra a lo profundo de nuestros corazones. Sabemos que ella es semilla poderosa que tú, Señor, depositas en el corazón de cada uno de aquellos que reciben tu palabra. Y la traes, Señor, en un momento oportuno, en un momento importante y necesario, para que allí en el corazón de aquellos que la reciben produzca paz, produzca bendición, produzca fe, produzca todo aquello por el cual tú permites que tu palabra llegue hoy a nuestros corazones. Señor, danos la capacidad de comunicar tu palabra, Señor, en la santa unción maravillosa de tu Santo Espíritu. También danos y concédenos un corazón receptivo para recibir tu palabra, Señor amado. Gracias te damos por cada hermano, cada persona que ahora mismo está conectada a esta red, Señor amado. Te pido, Dios del cielo, que tú bendigas sus hogares, bendiga sus familias y obres en forma maravillosa. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y a ti tributamos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Qué bueno en esta mañana poder unirnos en este momento y compartir el consejo de la palabra del Señor. Este día es muy especial. Como dije en la transmisión que dimos el día del miércoles, hoy es el primer domingo del mes de mayo. Ya estamos en mayo y esto se ha alargado y se ha prolongado. De manera que hoy estaremos participando de la comunión. Estás a tiempo aún. Así que si no tienes jugo de uva en tu casa, busca, amén, cualquier líquido, otro jugo, no importa qué jugo sea, amén, y busca una galletita o un pedazo de pan
para que puedas unirte y al final del sermón podamos celebrar juntos la cena del Señor. Bueno, hoy quiero referirme a este salmo maravilloso. En sermones anteriores y otras predicaciones he enfatizado en la riqueza maravillosa que nos provee este libro extraordinario. No cabe duda que los salmos son el libro más leído de la gente, porque las personas cuando leen los salmos, cuando se meten en ellos, sienten una paz, sienten esa interacción de el que ora, el que canta, el que habla, el que lee con Dios, y a la misma vez Dios respondiéndole a ese lector, a ese cantor, a ese que está clamando, a ese que está leyendo estos salmos maravillosos. Así que los salmos son una riqueza maravillosa que trae paz y trae consolación, porque toca la fibra más íntima del corazón, sin ningún tapujo, sino que lo toca en forma clara, transparente, real, tal como somos. No hay miedo en el salmista para expresar lo que siente, cómo se siente, qué está pasando, qué piensa respecto a él y aún respecto a Dios. Y qué maravilloso también es poder examinar y ver cómo Dios responde a esa necesidad humana, cómo Dios deja oír su voz a ese corazón que está clamando a Él. Precisamente el salmo que hemos escogido para reflexionar en esta mañana es un salmo de alguien que está pasando una profunda angustia, un profundo temor, que tiene, amén, unas quejas, un dolor del corazón, y que no solamente tiene esas quejas, ese dolor, sino que la situación que está atravesando le ha llevado a sentir enfermedades, dolores físicos. De hecho, este salmo se denomina, amén, un salmo, amén, donde hay alguien angustiado que está clamando al Señor. El título de este salmo, en las versiones Reina Valera, dice de la siguiente manera, es una oración bien interesante, porque dice que es la oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Ya de por sí, este título revela el contenido de este salmo. Y cuando leo este salmo y repaso algunas de sus consideraciones, me identifico y pienso en la cantidad de personas que en este momento y en el proceso que estamos viviendo, enfrentando esta pandemia, cuántos han ido en oración al Señor, cuántos en silencio y allí en el rincón de su hogar, quizás en la cama, allí cuando se arrodilla al borde de ella, o en el lugar que tú escojas, cuántos en silencio han derramado lágrimas delante del Señor. Así que no estamos hablando de algo que no te sea a ti y a mí, algo con lo cual no podamos identificarnos. Cuando miramos el Salmo en su totalidad, hay algunas partes interesantes que llamamos las estructuras del Salmo. Y sin ser muy metódicos, ni ni ampliar mucho sobre esto, me parece ver una secuencia, hay unos ciclos que se dan en el Salmo. El Salmo comienza con una breve introducción, donde el salmista expresa ya a la soltá, ya al inicio del Salmo, qué es lo que le está pasando. Luego hay otra sección del Salmo que comienza en el verso 3 y se extiende hasta el verso 11. Algunos intérpretes o algunos que hablan o comentan sobre los salmos, esta sección la alargan hasta el 22, pero yo quiero hacer una subdivisión y presentar una opción alterna, y es que en esa sección que comienza en el verso 11 y yo la extiendo hasta comienza en el 3, y la extiendo hasta el 11, ahí se presentan los sufrimientos, las angustias. Ahí se revela qué es lo que está pasando en el corazón de este que tiene angustia, de este que sufre, que bien puede ser el salmista, porque lo escribió, como también puede ser tú y puedo ser yo.
Luego yo hago una segunda subdivisión en el Salmo que la proyecto del verso 12 al 17. Y en esa porción ahí veo o identifico las convicciones que expresa el salmista respecto a Dios. Es decir, hay angustias, hay sufrimientos que él presenta, pero luego él comienza a hacer un análisis de lo que es Dios. Y eso es vitalmente importante. Luego hay otros versos a los cuales le adjudico este título, y es el testimonio que el salmista da de la intervención de Dios. Es decir, el salmista expresa sus angustias, expresa sus temores, expresa sus luchas, expresa luego sus convicciones. Es decir, hay sentimientos, y no está mal decir lo que sentimos, pero también hay convicciones. Es decir, por encima de mis sentimientos hay algunas cosas que yo sé de Dios. Y esas convicciones Él las comienza a confesar. Pero luego de esa confesión, Él nos da una serie de evidencias de la intervención de Dios. Ese Dios a quien yo clamo, en quien yo creo, Él interviene y comienza a decirnos una serie de intervenciones divinas a partir del verso 18. Pero algo pasa en el Salmo. No termina ahí, sino que hay como un momento cuando el salmista vuelve y regresa a su queja, a su sufrimiento, solo que en forma más breve. Eso lo vemos en el verso 23 al 24. Pero luego, inmediatamente a esa brevedad, donde él regresa otra vez a manifestar sus sufrimientos, vuelve nuevamente a hacer lo que había hecho previamente. Es decir, a manifestar y a confesar sus convicciones respecto a Dios. Y eso va del verso 25 al 27. Y finalmente cierra con un corto pero suculento verso, el verso 28, que es la conclusión del salmista diciendo: los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Es decir, una expresión de plena confianza en Dios, de que Dios, amén, no le ha abandonado, sino que ahora le ha provisto un lugar de seguridad. Es decir, vemos en el Salmo esa trayectoria de alguien que está en angustia, pero alguien que también experimenta el favor, la gracia y la seguridad de Dios. Como dice el pastor Miguel Esquilín, vamos ahora a la cancha a ver en detalle este asunto que le hemos compartido brevemente en esa estructura. El Salmo representa ese clamor intenso de alguien que clama por él. Pero interesantemente, la angustia de este salmista, de este que clama, que como decía puede ser usted y puedo ser yo, se incrementa no solamente porque él está hablando de su situación personal, sino que hay un momento en el Salmo cuando él comienza a hablar de la ciudad, de Sión. Está ocurriendo en la ciudad cosa grande, una adversidad poderosa. Posiblemente hay asedio, hay destrucción, como hemos reseñado en otros sermones respecto a las veces que Jerusalén fue sediada por los enemigos. No sabemos en cuál de esas etapas de sitio, de amén, donde Jerusalén está sufriendo la amenaza del enemigo. De las varias que sufrió, no sabemos a cuál específicamente el salmista está refiriéndose. Pero seguramente está viendo y percibe una de esas veces. Y esto añade angustia al corazón. Como añade angustia a mi vida y a la tuya, no solamente el poder contemplar nuestra particular situación, sino también ver lo que otros están viviendo, lo que vive la nación, lo que vive el pueblo, lo que vive el mundo. Y esto obviamente lo que atrae, lo que lleva es un incremento en la angustia de aquel que ora. Tengo un mal que me aqueja, pero un mal que también aqueja a otros. Y el ver esa contemplación seguramente añade más peso a nuestra angustia y a nuestro dolor. Pero en medio de todo esto, el salmista expresa
su esperanza. Una esperanza que está fundamentada en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que se evidencia en la historia de tu vida y en la historia de la iglesia y del mundo. Dios sí realmente es un Dios de misericordia. Es interesante en el Salmo que hay ciertos versos donde el salmista expresa algunas situaciones de enfermedad o afecciones físicas. Por ejemplo, hay un verso que veremos que habla como diciendo que él tiene fiebre. Otro verso que presenta la posibilidad de que él está sufriendo insomnio, no puede dormir, pierde el sueño. También otro verso habla de que él está perdiendo peso, está enflaqueciéndose. Y otro verso habla de que está débil. Hay un comentario que les quiero citar respecto a esa característica o particularidad del Salmo que lo expresa nuestro amado doctor Samuel Pagán. De hecho, algunas de las consideraciones de este Salmo y de este sermón son sacadas e inspiradas también en el comentario que él hace de este Salmo en su libro Comentario a los Salmos. Y él dice lo siguiente allí: quizás la crisis personal de salud está relacionada con la destrucción de Sión. Es posible que las calamidades individuales que provocan ira y rechazo en la comunidad sean producto de la derrota nacional. Esta oración la hacían las personas enfermas que se allegaban al templo a presentar sus casos ante el Señor. Y los sacerdotes, aunque también podía ser leída en medio de alguna calamidad nacional que tuviera repercusiones personales. Así que en el breve comentario que les he leído del doctor Pagán, podemos ver que este salmo es rico y maravilloso. Las condiciones físicas que el salmista dice, expresa que siente, como decía, se incrementan al ver lo que pasa en la ciudad. Pero mire lo que él comenta al final, que este salmo no solamente representó la oración de un líder, de un creyente, de un sacerdote, de alguien que estaba angustiado, sino que también sirvió para que otros que sufrieran situaciones similares lo pudieran leer y lo pudieran repetir en el templo cuando alguna situación, sea nacional, afectara su condición personal o viceversa. Así que el Salmo se convirtió en un recurso. Por eso hoy planteamos este Salmo ante su consideración, para que sea de igual manera un recurso para tu vida y la mía en medio del momento que hoy estamos viviendo. Sirva pues el Salmo para animarnos a orar, para animarnos a clamar delante de Dios y expresar a Él todo lo que te esté pasando, todo cuanto esté aconteciendo en tu corazón. El salmista dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a socorrerme. Hay una urgencia en el corazón del que está clamando. Me parece que cuando tú y yo oramos con urgencia, con intensidad. Nuestro anhelo es que tan pronto nuestras rodillas, o aún antes de que se levanten del altar de la oración, que recibamos respuesta. Es el clamor legítimo. Cuando yo oro, yo quiero que Dios me conteste. ¿Cuándo? Ahora. Pero muchas veces su respuesta puede demorarse un tiempo. El salmista desea, anhela profundamente que Dios conteste. Y no es para menos, porque cuando él comienza a desglosar las razones de su urgencia, vamos a entender por qué él pide que esta respuesta sea pronta. Gloria al Señor. Así que él comienza en el verso 3 a expresar en qué consisten sus sufrimientos. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del que clama? De hecho, es una situación sumamente crítica. Y veámoslo en los versos y veamos lo que describe de su momento en que está clamando y orando.
Dice el verso 3. ¿Por qué él está clamando de esta manera con esta angustia? ¿Por qué tú y yo clamamos en este momento muchas veces con una angustia similar? Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Él piensa que el tiempo ha pasado rápido. Y ha pasado rápido, pero que ha tenido un agravante. No es que hayan pasado rápido, es que cuando miro la totalidad de ese tiempo, veo que nada he logrado. Todo es como humo, se ha disipado. Y eso obviamente angustia la reflexión de alguien, pensar que su vida ha pasado, que el tiempo ha transcurrido y que ahora está en una crisis. Y al mirar hacia atrás, no puede contar un tiempo, un momento significativo. Y eso es muy triste y angustiante. Eso angustia el corazón de cualquier persona. Y dice que él siente los huesos cual tizón. Una figura literaria que puede hablarnos de que está sintiendo una profunda fiebre. El que está orando tiene fiebre. Aparentemente le ha ocurrido lo que ocurre muchas veces cuando alguien está en angustia. Es que las emociones son tan fuertes que comienza un proceso de somatización. Es decir, ahora comienza a sentir efectos físicos a causa de la presión emocional que está sufriendo. No cabe duda alguna que posiblemente esto es lo que esté pasando con el que está clamando. Sigue diciendo y ampliando el cuadro de angustias que está sufriendo. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer pan. Estas figuras o esta estrofa del Salmo posiblemente esté describiendo cómo está el corazón de este hombre. Obviamente, ya lo que he dicho nos da una idea de cómo está ese corazón. Está herido, está emocionalmente cargado. Y esa carga emocional, ese sentimiento que está embargando su corazón, está creando una capa a su alrededor. Una capa de posible incapacidad de poder mostrar algún sentimiento positivo. No sé si te ha pasado muchas veces cuando una emoción embarga tu corazón. Tú ves todo, comienzas a ver todo bajo el lente de esa emoción que te está agobiando. No ves otra cosa sino lo que te está pasando. No hay capacidad de ver más allá, porque tu corazón está embargado en ese sentimiento de angustia. Y esto es muy normal que así nos acontezca. Y como te decía, posiblemente eso trascienda a otras experiencias de carácter físico, porque comienzas a sentir, como el salmista en este caso sintió fiebre. En el verso 5 él sigue diciendo, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. De manera que no solamente él está sintiendo esto en el corazón, sino que dice que él ha perdido la capacidad de poder comer. Está perdiendo peso. Dice que su carne se ha pegado a sus huesos. Posiblemente ya no le queda voz. Por tanto llorar, por tanto gemir, hasta su garganta, sus cuerdas vocales ahora se hacen incapaces de poder seguir hablando. No sé si has llorado o has sentido en momentos gritar y gritar en lo interior y ya no te queda voz. Algo así le pasaba al salmista, algo así le pasaba a este que estaba clamando allí. Él decía, y él se comparaba en el verso 6 de la siguiente manera con el pelícano. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Nos dice nuestro amigo Pagán que estas imágenes pueden ejemplificar su situación. De manera que los pelícanos del desierto, el búho de las soledades, el pájaro solitario, son imágenes de soledad y de desolación que
destacan las ideas de la fragilidad humana. Al compararse con estas aves, estaba diciendo él cómo él se sentía solo, desolado, sin nadie a su lado. Así que el cuadro se hace cada vez más grave en la vida de este hombre o de esta mujer. En los versos 8 al 11 sigue diciendo y describiendo su condición. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. El salmista, el que está orando, también está percibiendo, está recibiendo un ataque aún de otras personas. Siente la crítica, el látigo de la lengua ponzoñosa de otros que contra él se lanzan. No solamente está sintiendo esta situación, sino que dice que a raíz de esto ya está perdiendo la capacidad de sentir sabor en su boca. Ya sus glándulas, amén, que detectan el sabor están siendo afectadas. De manera que cuando él dice que cuando come pan, él siente que le sabe a ceniza. Qué tremenda y qué terrible situación. Que ha perdido esa capacidad de poder percibir los sabores. Ya todo le sabe mal, le sabe a ceniza. Y tanto es lo que ha llorado, que él dice que en lugar, amén, de mezclar con algún líquido la ingesta de alimento, la está mezclando con ¿qué? Con llanto. Pero esto no se queda ahí. No solamente él siente que la gente le está criticando. No solamente siente estas sensaciones respecto a la comida, sino que también está pensando respecto a Dios. ¿Y sabe cómo lo ve? En medio de esta situación, ¿sabe qué él piensa respecto a Dios? Yo voy a usar una palabra bien puertorriqueña. Cuando usted tira algo y lo tira con fuerza, decimos acá, lo estamos restrellando. No aparece en el diccionario esa palabra. Estrellar sí. Pero es una imagen que implica, amén, que hay violencia. Él se siente que Dios lo alza y lo está, ¿qué? Lanzando al suelo. Dios mío, qué imagen de Dios. En otras palabras, como que si Dios está juzgándolo, lo está condenando, lo está maltratando. Vean cómo la angustia puede llevar nuestro pensamiento, como llevó al salmista a expresarse así respecto a Dios. Algunos piensan que todo lo que está pasando es culpa de Dios. Pero amados, es porque están mirándolo bajo el lente oscuro, el lente deformado de su situación actual. Pero qué maravilloso es poder ver en el Salmo que no hay de Dios una respuesta de crítica. Porque Dios entiende el corazón de este hombre que está clamando con angustia y que está pidiendo a Dios, por favor, respóndeme ya. Él piensa que Dios lo está golpeando. Y por eso él piensa que su vida no tiene sentido. Que su vida es como una sombra. Que su vida, vuelve y recalca otra vez, está seca. Él no entiende posiblemente todo a cabalidad lo que le está pasando. Él está expresando a Dios cómo se siente. ¿Qué es lo que pasa por su vida? ¿Cómo él ve las cosas? ¿Y cómo ve a Dios mismo? Oh, pero leamos el verso 12. Y ahí comienza la otra parte de este salmo. Donde él comienza ahora a confesar sus convicciones
respecto al Dios a quien él le está orando. Dice el verso 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Esa breve frase que introduce esta parte del Salmo es sumamente importante. Mas tú, Jehová, es un cambio dramático, es un punto de transición poderosa, porque ahora él va a repasar dentro de la experiencia de su vida y de lo que sabe respecto a Dios. Hay una diferencia tremenda entre lo que yo estoy sintiendo y lo que yo sé. Yo puedo sentir como el salmista todas estas emociones, pero en mi transcurso de vida, en el transcurso de tu vida, tú has aprendido algunas cosas sobre Dios. Tú sabes algunas cosas importantes sobre Dios. Tú has leído su palabra y sabes quién es Dios. Y en medio de ese proceso, este angustioso orante, este angustioso hombre que está clamando a Dios, o esta angustiosa mujer, comienza a repasar, porque no tiene amnesia, tiene angustia, tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene temores, pero no tiene amnesia, sabe lo que conoce de Dios, porque lo puede repasar. Aleluya. Y hay momentos en la vida que hay que repasar lo que tú has conocido de Dios. Y él comienza a hacer memoria, comienza a repasar y decir, mas tú, oh Dios, realmente tú eres eterno. Tú permaneces para siempre, de generación en generación. Cada generación tiene una memoria de Dios, porque las obras de Dios se han manifestado en la historia humana. Se han hecho reales en la experiencia de cada familia. Son reales en la experiencia personal de cada uno de ustedes. Si yo te preguntara, ¿hay un momento en tu vida donde tú puedes identificar la intervención de Dios? Y si te doy un segundo para que tú pienses en responder a esa pregunta, seguramente, yo estoy seguro que vas a encontrar por lo menos una sola cosa y aún más, donde dirás, es cierto. Es más, quiero hablarte de una de ellas. El día que tú conociste a Jesús. El día en que Cristo entró a tu corazón. Quizás no recuerdes la hora. No recuerdes quizás el día o la fecha. Pero no hay duda alguna que no olvidarás el momento, qué pasó ese día e incluso qué ocurrió en tu vida ese día. Así que ahí tienes un punto de referencia, una memoria de lo que Dios hizo. Y el salmista comienza a repasar esas memorias, óigame, y comienza a identificar algunas cosas poderosas sobre Dios. En el 13 dice, te levantarás, tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Cuando él descubre, cuando él confiesa y él en sus memorias recaptura ese momento del Dios eterno, que sus obras son de generación en generación, él dice, Señor, yo sé que te vas a levantar. Yo sé que tendrás misericordia. Es decir, tú vas a tomar cartas en el asunto. Tú no te vas a quedar ahí petrificado, inamovible, no. Te vas a levantar. Oh, gloria a Dios. Como Dios se levanta en tu vida. Y aunque no cambie todo a tu alrededor, Él se puede levantar esta misma mañana delante de ti. Aleluya. Como el salmista dice, levántate, oh Jehová, y huyan tus enemigos. Él se levantará porque Dios es Dios de misericordia. Dios es Dios de misericordia. Hay un día de gracia y de misericordia para aquel que le confiesa, que confiesa la convicción de lo que Él es. Ese día puede ser hoy.
El verso 14 sigue diciendo, y permítame adelantar la lectura, dice, porque tus siervos aman sus piedras, y el polvo de ella, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová ha magnificado Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Permítame sintetizar el contenido rico de esos versos en 4 expresiones. Primero, les decía al principio que el salmista tiene una doble angustia. Su angustia personal y la angustia que surge de ver la condición de amenaza que hay sobre la ciudad. Y esto obviamente, decíamos, añade angustia. Así que él ve a la ciudad allí y la describe como piedras y como polvo, pero dice que Dios tiene compasión. Lo segundo que se manifiesta es que Dios tiene amor por la ciudad. Dios tiene amor por la ciudad. Aun cuando esté posiblemente devastada, aun cuando sea polvo lo que queda, Dios tiene compasión. Así que esto es poderoso porque no solamente nos deja ver el amor, la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, en lo personal, sino que también estamos viendo la misericordia de Dios sobre el mundo, sobre nuestra tierra, sobre nuestra isla. Y yo tengo que decir en esta mañana, es cierto que estamos viviendo una crisis profunda. Es cierto que ha aumentado los que están contagiados a unos 1,800 tanto, y que han aumentado también algunas muertes. Pero, amados, yo puedo ver la gracia de Dios y su misericordia, porque ciertamente una vida que te pierda trae dolor y angustia, es valorosa. Pero cuando miramos el cuadro nacional de otros países hermanos nuestros, realmente, amados, la condición es terriblemente caótica. Y hay que dar gloria a Dios, que en nuestra tierra pequeña, en esta pequeña isla, Dios sigue manifestando su gracia y su favor. Es cierto que hay sacudimientos, que hay momentos difíciles, pero no cabe duda, amados hermanos, que somos un país que Dios ha bendecido. Y no podemos olvidar su gracia y su misericordia. Claro que oramos por el dolor de tantos que han fallecido, pero por otro lado, demos honra al Señor porque Él ha sido misericordioso, y pidamos aún más misericordia. Que Él siga añadiendo misericordia sobre misericordia. Bendito sea el Señor. No solamente para ti, sino para este pueblo donde vivimos, esta tierra donde vivimos. Óigame, otra cosa que vemos en esos versos es que Dios interviene. Dios realmente interviene. Y los pueblos y los reyes y las naciones, ellos van a ver la gloria de Dios. Decía en un sermón anterior cómo líderes mundiales están orando, están pidiendo y reconociendo que el único que tiene la respuesta, el único que puede hacer algo es Dios. Y están invocándole, están honrándole, están amén, clamando a Él. Qué poderoso. Y lo cuarto que ocurre en estos versos que leímos es que Dios escucha. Es que Dios escucha. No estamos orando ni clamando a un Dios sordo. Él escucha, Él atiende la oración. Dice, habrá considerado a los desvalidos y ese categórico no habrá desechado el ruego de ellos. Él escucha el ruego. El salmista sigue el salmo desarrollando los testimonios de Dios. Y quiero ir sobre los versos siguientes, leyendo del verso 18 al 22. Las evidencias de este Dios que escucha, de este Dios que oye, de este Dios que interviene.
Se escribirá esto para las generaciones venideras. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de sus presos, para soltar los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Mire, lo que Dios ha hecho se ha escrito. La Biblia es un testimonio poderoso, invaluable, infalible de la intervención de Dios. Ahí está el testimonio escrito de Dios, pero no se ha dejado de escribir, ¿sabe? Tú tienes tu historia, que posiblemente no la has publicado. Sería interesante que cada persona que ha experimentado la gracia de Dios pueda escribir en qué, cómo, cuándo, la magnitud, etcétera, de esa experiencia. Y me parece que la tierra no sería biblioteca suficiente para contener los tomos de historia que se escribirían en respuesta a esa solicitud. Pero tú tienes una historia. Yo tengo una historia. No la he escrito. Quizás alguna línea uno ha escrito en algún sermón sobre esto. Pero hay un testimonio. Los que la han experimentado. Pero qué interesante que el salmista dice, aún los que están por nacer. Yo no sé cuánto tiempo más pase de aquí hasta que Cristo venga. Yo no sé si yo estaré vivo cuando Cristo venga. Como se ven las cosas, su venida está cercana. Como se percibe el ambiente, no hay duda alguna de que se cumple la palabra de estas señales cuando veamos estas señales. El asunto es que no sé si estaré vivo o si estaré muerto. Pero si estoy vivo, daré testimonio y seguiré testificando las obras de Dios. Pero si he muerto, la próxima generación que se levante también va a conocer las obras de Dios. Así que ese registro será un registro que estará como la evidencia irrefutable de que Dios interviene. Y sabe, permítame decirle que aunque no todo esté escrito en los cielos, hay un registro preciso de todo lo que Dios ha hecho. No en términos generales. Yo me atrevo a decir, y estoy especulando con esto, que en ese registro habrá un nombre con cada persona donde Dios establecerá un testimonio diciendo tal día, tal hora intervine con esta persona. Tal día me le revelé en sueño, tal día le di un mensaje, tal día oyó mi palabra, tal día sintió en su corazón que yo estaba hablándole. Aleluya. Y me parece a mí, montado en alas de esta especulación, que allí habrá un registro. Habrá una memoria imborrable de toda la obra de Dios. Y me atrevo a añadir y decir, toda su obra con cada ser humano que ha existido y existirá hasta el día en que Él venga. Y ahí está tu nombre. Y está el mío. Ojalá, ojalá que ese nombre que esté escrito también esté en otro libro, en el de la vida, para que Dios haga una reconciliación entre el libro de las memorias y el de la vida, diciendo, oyó mi voz, clamó a mí, le respondí y me sirvió, y su nombre está escrito en ese libro. Ojalá tu nombre esté escrito en ese libro. Amados, el Salmo es rico en contenido. De ver que no hay tiempo para poder ir en esa jornada de escudriñar y ver cada parte de este Salmo. Yo te invito a que tú continúes su lectura. Pero tengo que cerrar con algo más para darle un cierre a lo que estamos hablando de este Salmo.
Les decía que el salmista tiene como una recaída. Tiene como un momento cuando vuelve otra vez a regresar. Ya ha orado a Dios, ya ha clamado a Dios, pero hay un momento cuando él como que regresa otra vez. Y ese regreso, o yo le llamo recaída, podemos decir, se ve reflejada en los versos 25 y 27, ya dirigiéndonos al final de este salmo. Y hay una riqueza que, reitero, no hay el tiempo y el espacio en este momento para considerarlo. Pero necesito unas ideas respecto a esos versos. Él dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son una vestidura. Discúlpenme, los versos que voy a leer de la recaída son el 23 y el 24, donde él dice, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. En esos dos breves versos o estrofas del Salmo, el salmista vuelve a confesar su debilidad. Vuelve a confesar su temor a la muerte. Está pensando que se muere joven, que se muere a la mitad de la vida. Así que esa experiencia de regresar otra vez a una queja o temor no es algo que debamos criticar o debamos juzgar. Porque cuántas veces tú y yo estamos animados y hemos orado, nos levantamos y al segundo una noticia nos llega y volvemos a recaer. Pero qué poderoso es la enseñanza de este salmo. Que aunque así fuera, que aunque así pasara, la brevedad de esas descripciones que el salmista da, a mi entender y a mi juicio, son descriptivas de que eso es corto. Porque si tú has experimentado el favor de Dios, vas a tener fuerzas para poder volver a levantarte. Y me parece que esa descripción breve se compensa con lo que luego dice, que es el regreso del salmista a volver a confiar en Dios. Cuando dice, y ahora sí leo los versos que estaba leyendo, donde ahora él vuelve a confesar lo que Dios es. Y dice así, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos son como vestiduras que se envejecen. Como vestidos los mudarás y serán mudados. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hermanos, estos versos finales o penúltimos de este salmo también son citados en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Repito la cita porque no la voy a leer para ahorrar tiempo y que usted pueda leerla. Hebreos 1, del 1 al 3. Y luego en Hebreos capítulo 1, versos 10 al 11. Del 1 al 3, en Hebreos, está hablando el escritor sobre la supremacía, el poder, la gloria, la superioridad, la divinidad, el poder de Cristo. Está hablando sobre Jesús, sobre Cristo. Y el salmista, el escritor de Hebreos, luego comienza a dar una serie de citas del Antiguo Testamento para fundamentar cómo en esos versos, en esa historia antiguo testamentaria, habla del Cristo que está describiendo allí, poderoso y fuerte, cuya sangre se derramó por mí y por ti. Y comienza a citar citas y citas del Antiguo Testamento, y muchas de ellas de los Salmos. ¿Y sabe qué? La última cita en la secuencia de argumentos para hablar de ese Cristo eterno, de ese Cristo inmutable, de ese Cristo todopoderoso, es los versos que hemos leído. Por eso es que algunos intérpretes argumentan que este salmo también es un salmo mesiánico, porque a la luz de la interpretación de Hebreos está hablando de Cristo. En resumen, el Cristo poderoso,
el Cristo de gloria, el Cristo que escucha tu oración. Y ahora con toda autoridad y respeto a este salmo, viéndolo a la luz de Hebreos, allí está el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, que está oyendo nuestro clamor, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, el que escucha tu oración, el que escucha tu clamor, el que está presto a responder, presto a manifestar su gloria y su poder. Pero amado hermano, tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que estar en la plena convicción de lo que Él es. Porque si esto hacemos, vamos a disfrutar de esa seguridad. Porque los hijos de tus siervos, los siervos del Señor, los hijos del Cristo de gloria, los que han sido engendrados no por voluntad humana ni sangre, sino que han nacido del Espíritu, porque en ellos ha venido a morar el Cristo de la gloria. Ellos habitarán seguros, no importa qué tormenta esté azotando como la que está azotando en estos días nuestra vida. Tú estás seguro en Cristo. La seguridad nuestra está en Jesús. En Él estamos seguros. ¿Qué sirve este salmo? Y la experiencia de este hombre o mujer que está orando al Señor, una enseñanza, un modelo que podamos imitar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento.